Ahí Vamos a estamos. ver, ahora sí, bienvenidos. Bienvenidos a este su programa número 42 de la chamba. Y mire, resolviendo todo, relajándonos, entrando un poco en este calor de martes. Bueno, ni calor, va, porque hay un frente frío afectándonos nuevamente a nosotros, pero aquí, en el calor de nuestros hogares, diría yo, estamos un poco tranquilos en lo que cabe, pero bastante positivos y felices de estar acá con ustedes en un programa más de la chamba. Este es su episodio número 42. Recuérdese que este programa de la chamba es conducido por cuatro creadores de contenido que nos unimos gracias a la convocatoria del Instituto 25A, y de ahí sale este proyecto tan bonito que se llama La Chamba, donde le traemos a usted toda la información que necesita saber del acontecer político de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche. Ana, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias. Aquí resolviendo las cosas a último minuto un poco por el internet guatemalteco tan precioso que tenemos, pero muy bien, bien. Así relajada, terminando el día. ¿Y ustedes qué tal? Cabal, ¿cómo están ustedes que nos están empezando a ver? Gracias a los que le están dando tap tap a la pantalla, están compartiendo este live y pues pasen a dejar su bonito comentario. Así que bienvenidos a todas las personas que están en este su episodio de La Chamba. Hoy tenemos una semana un tanto tranquila, incluso yo lo decía hoy, creo que para el caos que esperamos todos los días políticamente, yo lo decía hoy así como, ay no, qué calladito está el Ministerio Público. Y hoy, según en mi mente, ya había pasado como bastante tiempo de que el Ministerio Público se daba nuevamente al foco, pero han sido un par de días nada más, o sea, es una tregua de un par de días, como tú decías antes, va, como que se echaran su descanso de viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y el miércoles con todo otra vez. Bueno, hasta en las batallas se descansa. Este, sí, yo creo que es un proceso de reagrupamiento, de reorganización, y, pero yo creo que lo hemos sentido largo, porque realmente no ha sido tan largo, un par de noches nada más. Es que ya estamos tan acostumbrados a que diariamente hay un intento de manosear. O sea, desde que se votó el 25 de junio en adelante no hemos tenido un día de paz, excepto los días que tiene asueto el Estado. Esos días sí. Pero de ahí hemos estado día tras día hemos ya llegado a normalizar el estrés que nos da que Consuelo Porras y Purruchiche y Cintia y Yamatei no decidan irse a la cárcel, digo, a su casa. Este, Así que yo creo que ya tenemos un poco de PTSD, un poco de estrés postraumático, ya nos acostumbramos al perreo intenso y ahorita están poniendo baladas, entonces no sabemos qué hacer, ya no podemos bailar. Sí, o sea, pasamos de estar manifestando bailando cumbia a esperar a ver qué son nos tocan para salir nuevamente a resistir y a manifestar. Pero obviamente el Ministerio Público no es el centro de toda la política guatemalteca, sino hay bastante información y bastantes cosas que tenemos que discutir y hablar, y pues este es el programa idóneo, así que gracias a las personas nuevamente que le están dando tap tap a la pantalla, ya que eso nos ayuda a llegar a un montón de personas, igual las personas que están compartiendo este live. Si ustedes pueden compartirlo con unos tres amigos, creo que nos funcionaría bastante para a ver hasta dónde llegamos. Hemos roto un par de récords. A ver, hemos llegado al punto donde el Net Center se ha metido de forma masiva, llegando a alcanzar unos números que no pensábamos hacerlo. Y nos tocó ahí sí que defendernos, ¿va? Aquí estamos para ustedes, vengan, pasen adelante, hay café. Pues sí. Sí, hemos tenido, al final muchos de ellos sí son ciudadanos, ¿no? Eh, la posibilidad de escuchar a las personas que ponen dudas, ¿no? Hemos tenido posibilidad de escuchar en nuestra propia sala cuáles son las dudas que nos quieren implantar y eso, pues, ni modo, ¿no? Hemos visto. Sí, Y claro, o ahora sea, es más intelectual el asunto. sí, ahora yo creo que tú lo decías, yo creo que lo decía Galindo, pero hablamos mucho sobre cómo ha evolucionado toda esta forma de manifestación, y como que ahora, tú creo que lo dijiste, como que ahora toca la parte intelectual, esta parte de informarnos como de una forma bien estructurada, porque realmente yo diría que las últimas veces que el gobierno ha hablado o se ha pronunciado, pues ha sido básicamente por medio de comunicación la forma en la que se ha debilitado o se ha ido tratando de contraatacar toda esta cuestión que está pasando. Se ha estado como muy enfocada en redes sociales y medios de comunicación. Realmente la acción que se ha visto de lo que tanto que se hablaba de una presencia policíaca, que antimotines, que desalojar, pues al final solo quedaba en palabras, porque creo que se miraba más ese movimiento y ese tráfico por redes sociales. Y obviamente es bastante importante tratar de analizar, como decía Ana, desde este espacio, que las narrativas sean analizadas desde esa perspectiva de saber por qué surge esta cosa, o por qué todo esto está pasando y se está manejando de tal forma. Yo creo
que hasta cierto punto seguimos todavía viviendo un poco este periodo post elecciones que todavía no termina, o sea, todavía no termina, hoy tenemos un tanto información sobre eso, pero sí, seguimos viviendo un poco sobre eso, como que nos hubiera dado COVID y todavía no le sentimos sabor a Guatemala, creo yo. Todavía no le hemos recuperado el olor, creo yo, algo así diría yo. Seguimos anósmicos, seguimos anósmicos. Sí, mira, es que para bailar un tango se necesitan dos. Y nosotros bailamos solas, yo perreo sola. Cabal. Eh, por eso es que la narrativa de la violencia no caló. Para que haya violencia tiene que ser, a ver, uno que la ejerza y otro que la reciba. Y si el que la recibe no reacciona de la forma en que se espera, digamos, es decir, se quita, no la promueve, vemos que la narrativa no funciona porque la contraparte no está cumpliendo con su, ay, Timoteo, con su, con su, con su Timoteo. acción, con lo que se espera de ella en este caso. Claro, o sea, ya lo hemos platicado también en otros momentos en la chamba que los manuales que usan los tienen que desempolvar para utilizarlos. Es clarísima la narrativa de la Guerra Fría, de este manual de que hay que imponer el miedo y la confusión. Y creo que si bien algunas personas sí hay un porcentaje, porque siempre hay un porcentaje, digamos, es la excepción que cumple la regla. Siempre hemos visto que hay personas que sí han un poco creído la narrativa o que están aprovechando eso para exponer otras circunstancias, ¿no? Pero no creo yo que sea el asunto de los bloqueos sea lo suficientemente fuerte para quebrantar el objetivo principal que tenemos nosotros. Y, y no funciona la narrativa. Digamos, vimos que Yamatei no logró imponer la violencia. Digamos, esto no es el que 2007, cuando quemó el penal. Hay muchos ojos, muchísimamente, todo el mundo está grabando, en todos lados hay ojos. Entonces ya no es tan fácil imponer aplicar estas circunstancias de violencia. Y nosotros estamos muy determinados a no permitir la violencia. Entonces, claro, ahora hay que buscar, hay que reagrupar, hay que reorganizar, porque no solo son los 48 cantones los que están en un momento de, bueno, y las demás, otros grupos, en un momento de reagrupación, de repensar las siguientes acciones, sino que también el Estado está pensando, ahí está Yamatei, o sea, usando sus 47 neuronas que le quedan, junto con todos sus esbirros, viendo qué carambas hacer. Ahí yo me imagino a Consuelito, esa mujer ha de usar patines, porque caminar no le alcanza. O sea, vemos a Curruchiche que yo no sé cómo es que está durmiendo ese señor. A pura pastilla, a puro diazepam. Aunque sea ilegal de su venta libre, ese señor tiene la puede conseguir entonces. Porque ellos también están reorganizando, reagrupando. Vimos que cambiaron la narrativa del intento de la violencia, pasaron a la desinformación de una forma tan básica, tan vil, que cuando esa chica, la asesora que estaba dando sus clases, yo no le hubiera pagado los honorarios completos si fueran ustedes. Porque es tan calcada, tan repetitiva, ya la vi en los 80s, ya la vi en los 70s, ya la vi en los 40s, madre santísima. O sea, bienvenidos al siglo XXI. Esto es el 2023. Ya la Guerra Fría, ya no, o sea, las formas ya no son como la Guerra Fría, esas tácticas ya no funcionan. Entonces vemos una reagrupación, un repensar de lo que sigue. Y yo creo que estamos tan acostumbrados que ahora ya sentimos miedo de la tranquilidad. Pero me alegra mucho de que esta narrativa de la violencia, este discurso del miedo, que fue muy útil y que sí caló, vemos como una reacción, es ese silencio de generaciones completas, ahora no funciona, no cala. Sí, creo que sí tengo que estar de acuerdo con lo que dice Ana, porque es bastante común, lo decíamos, creo que tú lo mencionabas, no cala cuando la gente o sea, como cuando ya la gente no quiere violencia, o sea, todos los días es algo muy cotidiano aquí en Guatemala, pues esta zozobra, este dolor, esta pena y todo esto, que cuando un estado nos dice esto es como que nos estuviera diciendo, pues los voy a tratar igual, o sea, antes los ignoraba, pero ahora los voy a atacar porque ustedes no quieren que los ignore, básicamente. Y hablando un poco sobre esto, Cabal, como tú decías, es un buen momento para reagrupar, es un buen momento para repensar, para buscar una reestructuración, una forma de resistencia. Y casualmente, la primera noticia con la que vamos a empezar en este episodio de La Chamba es con este bloque que yo le puse
quieren despedir a la jefecita, es decir, ya se quieren echar a la jefa del Ministerio Público, ya existen rutas, y es que una de las cuestiones que surge de todas estas movilizaciones que hablábamos es cuando las autoridades mayas ancestrales se reúnen con el presidente Yamatei en casa presidencial. Y en ese momento, y 3 días después, de forma seguida, el presidente Yamatei como afirmaba mucho la incapacidad que él tenía como presidente de remover a la fiscal general. Ojo, o sea, lo que se exigió varias veces nunca fue, digamos, un despido como tal, sino tomar una postura ante la situación del Ministerio Público, la cual, pues, quedó comprobado en algunos programas de la chamba, si usted lo pudo ver, cómo existe un compadrazgo entre el presidente y la fiscal general, que incluso ha sido evidenciado por medio de videos donde él mismo dice la amiga Consuelo Porras. Y hablando un poco sobre esto, como les digo, o sea, es un punto bien clave porque estamos a un par de meses, o sea, básicamente ya estamos a un mes y tantos días de que el presidente tenga que hacer esta transición de gobierno, por lo cual todas las ramas de gobierno, los poderes del Estado, pues no es que se encuentren debilitados, pero ya no se encuentran tan dispuestos a hacer cualquier cuestión. O sea, ellos ya están en su mente están en Cancún, aquí en Guatemala están medio sacando el chance, pero justo en este momento que les estoy diciendo, donde existe esta presión social que ha existido, o mucha conciencia social por parte de la población, pasa algo que es una iniciativa de ley que se llama 6299. Esta ley pues es impulsada por el diputado Aldo Dávila, que vimos ahí un par de veces en el Ministerio Público, lo vi yo el día que estuve ahí en el ministerio. Y lo que busca esta ley pues es reformar la ley orgánica del Ministerio Público, con la cual pues se abriría esa posibilidad de que por parte del Ejecutivo se pudiera remover a la fiscal general. Ahora, es un tanto bonito para ponerlo en el Congreso de la República, como lo decía antes, pero en el 2016 se reforma o se establece en el artículo 14 que para remover a la fiscal general, pues tiene que estar sorprendida en un delito doloso durante su función. Es decir, ella tiene que estar cometiendo un delito comprobable, y siempre y cuando, y esta es la parte con la que se ha agarrado Yamatei para decir que no, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutada. Es decir, el presidente no solo puede señalar que hay un delito, sino tiene que haber una sentencia condenatoria para removerla. Eso está en el segundo párrafo del artículo 14, titulado Remoción en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y lo que busca esta iniciativa de ley 6299 es que, pues obviamente se pueda hacer una reforma a esta ley orgánica para que se pueda remover y se le pueda dar la potestad al presidente Yamatei, en este caso, de remover a la fiscal general. Hoy es solicitada en el bloque, en el bloque de ay, ¿cómo se dice esto? Se me fue el nombre por estar hablando sobre esto, ya viste. Los jefes de bloque hoy se reúnen, y por una petición del diputado Samuel de Pérez del Movimiento Semilla, pues se solicita que esta iniciativa de ley sea incluida en el trámite, en su trámite, por lo cual el Congreso pues busca ahora darle trámite a la iniciativa que podría destituir a la fiscal general Consuelo Porras. Creo que aquí hay bastantes escenarios que tenemos que tomar en cuenta, y yo creo que el primero con el que todos empezamos cuando hablamos del Congreso es la falta de voluntad de trabajar en el hemiciclo. O sea, llevamos 3 semanas sin tener una sesión plenaria. No hay posibilidad de tener una sesión plenaria. Tenemos a la vuelta de la esquina el presupuesto, y ahorita nos viene esta iniciativa de ley tan interesante como la 6299, que básicamente nos plantea que por medio de una reforma podríamos remover a la fiscal general del Ministerio Público. Sí, bueno, la falta de voluntad de trabajar no es no es de la semana pasada, eso es de gobiernos atrás, que se ha ido deteriorando la necesidad que sienten los funcionarios de llegar a hacer su trabajo, especialmente los congresistas. Vemos que ellos ejercen una resistencia pasiva todas las veces que se va a discutir una ley que no, por la cual no les están pagando comisión, la cual no les interesa, o su bancada no está de acuerdo. Entonces, vemos que no es cosa nueva. A mí me parece muy bien la idea de Aldo Dávila, que es, nos atacaron con legalidad. Hemos visto que desde el 25 de junio venimos lidiando con intentos legales de anular, esos cuestionamientos desde la vía legal que venían entrando, ¿no? Entonces me parece muy bien que aprendamos de esto y respondamos de la misma forma. Buscar revisar todas las leyes para encontrar vacíos, encontrar formas, ya que claramente vemos un Yamatei que está jugando al tacuacín, haciéndose muerto, y a una buena parte del gobierno creo que no quiere pasar como desapercibido. Yo veo mucha intención política de todas las instituciones de desentenderse, de poner las manos así y decir yo ni para adelante ni para atrás. Entonces,
creo que eso es una de las circunstancias que además hay que erradicar. Entre más vemos cómo va este proceso, este calvario que tenemos, porque es que en el Via Crucis es tan largo. O sea, las andas no pesan tanto como este gobierno. Vemos que hay una interferencia pasiva, activa, de todas las formas. Y seguramente va a ser algo con lo que vamos a tener que lidiar, pero es algo que específicamente nos hemos dado cuenta que tenemos que erradicar. Esta circunstancia nos han hecho ver lo importante que es revisar, digamos, poner en tela de juicio y crítica todas las estructuras y formas de ser de nuestros estados, de nuestro gobierno, tanto en el ejecutivo como en el legislativo como en el judicial. Porque vemos una serie de negligencias tan grandes y tan básicas como ver que los funcionarios no funcionan, los empleados no se emplean a trabajar, digamos, los servidores no sirven. Entonces, entre más mediocridad veamos, entre más dificultad, entre más se tarde Yamatei en entregar al tributo, a los tributos, más va a enojar a la gente, más va a obligar a que nos pongamos críticos y a revisar todas esas estructuras, porque, o digan en los comentarios si no es cierto, porque yo lo percibo así, incluso a mí me pasó, que no habíamos aprendido tanto de política y de instituciones en toda nuestra vida como en estos 3 meses. Díganme si no es cierto. O sea, ya no sabemos cuál es el puesto de quién se supone que debería estar haciendo qué cosa, quién trabaja en tal, hasta cuánto ganan, nos hemos enterado. O sea, esta fue como una clase magistral, pero a ladrillazos, de política, de jurisdicción, de todo, de historia, de lo que se les antoje en el área de gobierno guatemalteco. Sí, creo yo que hemos recibido un webinar de forma no voluntaria. Es como cuando decís, como cuando te metes a una reunión y decís, esta reunión puede haber sido un correo electrónico. Creo que de esa forma, creo que de esa forma hemos aprendido. Aunque esto creo que no hubiera podido ser un correo electrónico. Sí, cabal, Esto, no. esto sí no. Hay unas cosas que te decís, sí, no, o sea, ¿en serio? Dos WhatsApps hubieran logrado este mismo resultado. Pero no, aquí sí, presencial y así como esta película de La Naranja Mecánica, así con los ojos abiertos y con pinzas, sin imposibilidad de parpadear para evadir la realidad. Pero todas estas circunstancias, y yo no sé si Yamatei, creo que a Yamatei le falta algo que es una visión panorámica, su ego, su prepotencia, y no es solo exclusiva de él. Vemos hablar a muchos empleados gubernamentales y hablar con este mismo de tono de voz de sentirse um, dueños de la verdad, dueños del conocimiento, dueños de la razón. Entonces hablan con tanta prepotencia, con tanta pedantería, que no se dan cuenta que históricamente uno de los grandes fallos de muchos líderes es dejarse ir por la adulación y perder la capacidad de escuchar la crítica, escuchar a sus detractores, escuchar por qué. Y así es como caen y vemos que Yamatei sistemáticamente no, ni siquiera enfrenta a la población, no está escondido en su torre hasta arriba y no lo suficientemente lejos y con AirPods en las orejas como para no escuchar a las personas. Y eso es un enorme error. Cualquier presidente, cualquier dignatario, cualquier líder en cualquier parte de la historia, en cualquier lugar, que escriba sus memorias, que escriba lo que va a estar de acuerdo con esto, porque ellos mismos lo han dicho. O sea, tienes que escuchar a todo el mundo. Y ellos están sordos y están ciegos, porque si no, y ahorita lo que está logrando es que es politizar a toda una generación, a varias generaciones. Y estamos llegando a un punto en que la corrupción se ve. Y si antes hubieran esperado un par de renuncias, se va a volver una escala, o sea, es un efecto dominó. Y los efectos a largo plazo para él específicamente pueden ser bastante fuertes. Le falta visión histórica, es muy cortoplacista, es demasiado egocéntrico, es demasiado pedante. Se va a tropezar con sus propias muletas ese señor. Claro que sí, sí, cabal, y como tú decís, o sea, no es de que esta iniciativa de ley sea la única propuesta, creo yo que no, mucho se nos ha dicho en este tiempo que nada más tenemos muy pocas esperanzas o muy pocas vías para solucionar esto, y pues, quiera que no, si es un tanto desesperanzador
el saber que existen muy pocas rutas o que pareciera ser que la única que llama la atención es la forma de la movilización que se está llevando a cabo, pero acabamos de enseñar un ejemplo ahorita del 6299 y al mismo tiempo creo que se logra identificar cuál es el problema o se logra identificar un problema que existe y al mismo tiempo también el pasado fin de semana un grupo de abogados presentó ante la Corte de Constitucionalidad una acción de inconstitucionalidad para anular casi la totalidad del artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público. Es la que acabamos de hablar ahorita, que es la que impide que la acción de remover a la fiscal general pase. Y en este caso, esta solicitud que hacen este grupo de abogados también está por parte de la Corte de Constitucionalidad. Y eso es lo que les decía yo. O sea, tenemos ahora dos rutas que parecieran ser bastante claras o bastante obvias para nosotros de decir, ok, o sea, ya es un descontento popular, ya la gente lo sabe, ya la gente habló, como tú le decías, ya no es una manifestación de 15, 20, 30 personas solo los sábados a mediodía, ya es una manifestación que ha durado 23 días, o sea, vamos hacia un mes. Y nuevamente la Corte de Constitucionalidad vuelve a tener la oportunidad de legislar. Esta ha sido la tercera vez que la Corte de Constitucionalidad se ha encargado, digamos, de limitar los derechos que ha tenido la población. Incluso ha tomado posturas que van en contra de la voluntad de la población. Como lo decíamos anteriormente, esto de la manifestación es un derecho que nosotros teníamos. Es un derecho que la CC amparó al CACIF, amparó al Ministerio Público, amparó al presidente Yamatei. Y nuevamente tiene en sus manos estas dos solicitudes que van exactamente dirigidas hacia el mismo punto, que es nuevamente hacer estas reformas en el artículo 14. Y como lo decimos anteriormente, es una vía legal y yo creo que estas dos vías que tenemos, acompañada o adjuntada del acuerpamiento que está existiendo por parte de las autoridades mayas ancestrales, pues nuevamente viene a posicionar, a dar ese respiro nuevo que creo yo que se necesitaba. Porque la semana pasada yo creo que mucha gente se queda con este trago un tanto amargo, agrio, dulce, diría yo, al ver que hasta cierto punto la población fue obligada a retroceder al colocar vallas en las vallas del Ministerio Público, de la otra valla que existe a la hora de entrar, y poner ahí una fila de más de 200 unidades de policía a cuidar, pues a unos manifestantes que, como lo he dicho anteriormente, han estado 23 días allí pidiendo que la señora renuncie, ni siquiera lo están exigiendo, no le han hecho daños al edificio, ni siquiera le hicieron daños a la valla, o sea, la gente fue tan amable que desamarraron las mantas que estaban ahí para que no dijeran que las vallas de seguridad que fueron instaladas específicamente para que usted no manifestara estuvieran dañadas y se tratara de responsabilizar o perseguir legalmente a estas personas, porque hemos visto hasta qué punto han llegado estas personas con tal de callar y de oprimir. Pero nuevamente vienen a surgir estas dos vías que yo les digo a ustedes. A mí me tiene bastante como conflicto esta cuestión del Congreso de la República, porque hemos visto como anteriormente, pues el Congreso no, como lo decía anterior, solo no llega a trabajar, o sea, solo no llegan, no trabajan, no están ahí, o sea, no participan. Permítame un segundo, vamos a bajarle un poquito a la música de fondo porque se nos puso bien intensa, igual que yo ahorita me iba a poner, hombre, miren. Vamos a ver si ahora sí se puso bien intensa ahorita la música. Yo acabo en medio del speech ahí. Mi primera chamba. Va a empezar la gente ahorita. Bueno, ahora sí, ya estamos de regreso con Ana. Pues como les está diciendo, ¿verdad? A mí me sigue resonando mucho la responsabilidad que tiene el Congreso de la República, ya que viene un momento bien crítico de ponerse en posición, diría yo. Pero sí me sigue resonando a mí. ¿Será esta una nueva ruta para la institución? ¿Podríamos realmente lograrlo? Y aquí es donde me preguntaba también después de esto, ¿cómo puede participar la población en esta petición? E históricamente, digamos, una forma investigada, pude encontrar 3 veces en las cuales la población ha ejercido presión al Congreso de la República para lograr su acometido y solo en una no sucedió. Y te voy a explicar las tres. Vamos a hacer esa dinámica, cabal. Vamos a hacer la dinámica 3 veces en las que la población ha presionado al Congreso de la República y ha salido mal, le voy a decir yo. Entonces, como se los estaba diciendo anteriormente, le voy a enseñar a ustedes 3 referencias que tenemos de las veces que ha hecho presión por parte del Congreso de la República. Voy a explicarles el contexto después de esto y vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, como les estaba diciendo, la número 1 sería el 15 de septiembre del 2017. En este caso, la Policía Nacional Civil evacuó a los diputados del Congreso de la República luego de usar gas pimienta. En este momento de la historia del 15 de septiembre de 2017, imagínate qué fecha, un 15 de septiembre del 2017, muchos diputados habían aprobado reformas al Código Penal que básicamente hacían legal la corrupción, o sea, hacían que no fuera perseguible la corrupción, o sea, que no hubiera una repercusión legal ante la corrupción
Y aparte de eso, habían negado una solicitud de quitarle la inmunidad a Jimmy Morales. Entonces el Congreso de la República escucha la movilización de las personas, escucha la presión de las personas también, y se ven casi que obligados, porque hay que decirlo como es, se vieron obligados los diputados a regresar al Congreso de la República en una sesión plenaria nueva, y en ese momento que ellos están a punto de echarse para atrás en esto que les estoy contando, viene la población y dicen, ¿saben qué? ¿Por qué no los encerramos, va? O sea, ¿por qué no los encerramos y que salgan hasta que legislen lo que nosotros queremos? Y las personas iban con peticiones bastante claras, era eso, o sea, que se removiera la inmunidad de Jimmy Morales, que se hicieran para atrás con las reformas al código penal, ¿verdad? Y pues obviamente ahí estuvieron los policías fueron los que al final pararon liberando a los diputados del Congreso de la República, pero los diputados estuvieron alrededor entre 4 y 6 horas. Esto se llevó a cabo por organizaciones como Justicia Ya y Usaques Pueblo. Organizaciones como Justicia Ya y Usaques Pueblo calificaron las acciones de los agentes de la Policía Nacional Civil con un uso de fuerza innecesaria, ya que Cabales iba a contar que la sociedad se unió para hacer esta manifestación y era una manifestación, incluso yo te diría, pacífica, nuevamente porque la gente lo que hizo fue una barda humana, o sea, iban niños, habían mujeres, había gente de la tercera edad como en estas manifestaciones, se unieron todos así del brazo e hicieron un cordón alrededor del Congreso de la República y en ese momento yo estaba ahí también, fui a manifestar ese día, esa fue la primera encerrona y la primera vez que me tiraron gas, gracias Policía Nacional Civil, no fue chida tu experiencia, una estrella de 5. Pero sí, básicamente estábamos afuera, estaban haciendo consignas como en todas las manifestaciones, y llegó, me recuerdo yo que llegó el ministro de Gobernación a querer negociar y la gente decía eso, o sea, nosotros no queremos lastimar a los diputados, solo queremos que legislen lo que les estamos pidiendo, son trabajadores del pueblo. Al final, la Policía Nacional Civil interviene por una de las entradas del Congreso de la República, se nos lanza gas lacrimógeno a las personas que estaban manifestando y logran sacar a los diputados de ahí. Es bien importante mencionar, pero los diputados de oposición salían y entraban al Congreso de la República a gusto y gana y la gente les aplaudía y era un número muy específico de diputados que eran los que tenían miedo de salir. Esta fue la primera vez y casualmente también les tengo a ustedes un videín para que ustedes puedan ver más o menos cómo va. A Ana se lo vamos a contar después de verlo porque hoy está desde su teléfono, entonces no lo va a poder ver, pero usted sí. Señor representante, no Gracias, Claudio. Te agradezco. el foro necesario para continuar. El foro necesario en la Junta Directiva y habiendo aprobado el acuerdo respectivo que fue suficientemente discutido, se remite para su archivo a Dirección Legislativa los decretos 14 y 15 de 2017. En este momento se levanta la sesión y se les convoca lo que tenemos que estar. Hasta que renuncie.
Este es el video que les quería mostrar a ustedes. Básicamente lo que explica acá es cómo se llevó a cabo toda esta organización y cómo se veía. Yo diría que básicamente lo que faltaba era una cumbia para que fuera uno de los puntos de manifestación que existieron en la capital los primeros 17 días. Se veía mucho esta presión nuevamente por parte de la población y yo creo que después de haber mostrado este video se entiende nuevamente o se empieza a resaltar, como decíamos anteriormente, esta presión o esta reacción que siempre ha tenido el gobierno, que no es nueva. Yo creo que también lo hablábamos hace poco y lo decíamos una vez, esta forma de responder por parte del Estado no es nueva. Tal vez lo tratamos como nuevo porque era la primera vez que muchas personas se estaban sumando a las movilizaciones que existieron, ¿verdad? En estos últimos días. Pero realmente este fue el primer caso o el primer referente que yo tenía arreglado acá donde el pueblo ejerció presión. Lastimosamente en este caso en el que estoy hablando, en este fue el 15 de septiembre del 2017, se logró dar retroceso a estas reformas en el Código Penal, pero no se logró quitarle la inmunidad a Jimmy Morales. Imagínese usted, o sea, me recuerda aquel meme donde toda la gente se está abrazando entre animales y dándose la mano. Y se imagina una Guatemala si Jimmy Morales hubiera renunciado, diría yo. Pero sí, no se logró, no se logró hacer que Jimmy Morales renunciara. Yo creo que mucha gente ahora ya entiende que el tiempo no le dio la razón, nunca le dará la razón. Eh, Creo que sí, cabal. Entonces, como. Pero mira, para esa gente no importa, ¿no? La falta de visión, la falta de pensamiento crítico y de... Debe ser difícil aceptar que eres un fracasado. Y en este caso hemos tenido una larga lista de presidentuchos, de presidentes de pacotilla, que son un fracaso, son fracasados en su visión de Estado, en su trabajo como dirigentes de una nación, son un fracaso total. Entonces se refugian en la negación. Para mí, digamos, la idea de tratar de hablar con un Jimmy Morales, o si estuvieran vivos, con un Álvaro, ¿cómo se llama? Álvaro Arzú, con un, ¿qué sería? Con Serrano Elías, de aquí está, ya lo escuchan todo el tipo alega lo que él fue. Tienen una visión tan distorsionada de ellos mismos que me parece un ejercicio de desperdiciado, digamos, un desperdicio de tiempo intentar dialogar con ellos, porque va a ser imposible que alguien como Jimmy Morales, por ejemplo, admita o esté consciente de que su administración ha sido una de las peores que hemos tenido a lo largo de la historia de los 202 años desde que Guatemala es país. Porque, claro, no tienen una visión, son una visión de Estado, no tienen una visión de país, no tenían ningún tipo de visión. Y claro, tampoco vamos a ver al empresariado que lo apoyó de forma corrupta, a pesar de que es legal, vamos a apoyar un partido político en este país, que lo hicieran debajo de la mesa, que pusieran este personaje que tiene a Guatemala en retraso. O sea, estamos en niveles de desnutrición, de analfabetismo, de deserción escolar, creo que más o menos similares a los de los 90. Entonces, creo que no tienen esta visión de país o de histórico, no tienen memoria, no tienen esta capacidad de ver arriba de ver el panorama completo y ver la cantidad de daño, por ejemplo, que Jimmy Morales le ha causado a este país. Ese daño, ese retroceso nos va a tomar décadas en resolverlo. Y también creo que en el ejercicio del 2017, lo que sucede en ese momento, que no fue poco el hacer retroceder esta ley, nos estaría pero fregando la existencia si hubiera pasado. Sí, yo creo que la movilización hubiera sido como de 10 días si nunca hubiera pasado esa iniciativa. No, imagínate. Entonces yo creo que tenemos muy mentalizados los guatemaltecos de que lo que yo hago no sirve para nada. Tenemos esa mentalidad de creernos que nuestras acciones individuales no generan impacto. Pero claro, si las sumas, ves que se logra retroceder una reforma constitucional que hubiera sido desastrosa para la historia de Guatemala. Entonces ahí podemos ver la capacidad de movilización, lo importante que es la organización ciudadana y el impacto que realmente tiene. Es clarísimo, claro que cuando tienes una victoria no ves el desastre, solo se ve que ahí se detuvo el dique, entonces ya no se ve la inundación. Pero también tenemos que hacer esos ejercicios de imaginación para entender todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos ganado como ciudadanía. Yo creo que vale la pena, es un ejercicio y claro, hemos tenido varios momentos en los que hemos logrado retroceder cosas, leyes que serían trágicas para nuestro país.
Así que bien hecho Guatemala, bien hecho todos los que aguantamos el gas el 15 de septiembre del 2017. lamentamos mucho que esa haya sido tu primera vez Mi primera con vez. gas lacrimógeno. Sí, sí. Casualmente, como que fuera un spoiler, la segunda viene a ser una de las más recordadas, que es la segunda vez que vuelvo a recibir gas por parte de la Policía Nacional Civil. Y ojo, aquí yo creo que cabe recalcar acá, no era porque estuviera haciendo nada malo, sino porque ese día fue tan caótico que no importaba si eras prensa, no importaba si eras fotógrafo, no importaba si estabas pasando con un pan, con una tostada, con un chuchito, no importaba si eras Joaquín, el del Ministerio Público, si estabas pasando por ahí te iba a pasar. O sea, yo sé, creo que mucha gente sabe de qué estoy hablando, pero esta se va al 21 de noviembre del 2020, una de las manifestaciones más recordadas en esta década, diría yo, la década de los 2020, perdón, la década del 2020. Pero básicamente yo creo que ustedes saben cuál es. En este momento se estaba discutiendo el presupuesto general de la nación para el año 2021, el cual había sido aprobado por la mayoría oficialista, que siempre ha sido una mayoría oficialista, excepto esta vez. Pero esta mayoría lo había hecho de madrugada sin que la gente supiera qué estaba pasando. En ese caso se reducía las partidas para salud y protección social, los cuales estaban destinando menos recursos para la prevención de la desnutrición, la atención materno-infantil y el tratamiento del cáncer, entre otros rubros. Al mismo tiempo también contemplaba una reducción a las partidas para la universidad pública y el Poder Judicial, y al tiempo que se destinaban 100 millones de quetzales para una nueva sede del Congreso. Al mismo tiempo todo esto estaba sucediendo en el mismo momento en el que se encontraban, digamos, ciertas conexiones entre el gobierno cuando se estaba haciendo la compra de las vacunas del COVID-19, y Guatemala también estaba pasando por la tragedia de la tormenta Eta y Iota. Como resultado, 22 personas fueron detenidas por motivos durante las manifestaciones, y el presidente Yamatei, un día después de nombrar al nuevo ministro de Gobernación, Henry Reyes, pues esta fue la respuesta que tuvo. En este caso, un día antes de estas manifestaciones, ya se había anunciado o ya había una convocación masiva, una convocatoria masiva para que las personas fueran a manifestar, y muchas personas ya se encontraban como bastante enojadas por toda la cuestión de la pandemia. Todavía estábamos en las encerronas. Y había mucho disgusto entre la población, que cuando pasa esto del presupuesto, yo me recuerdo mucho haber visto este video como de madrugada cuando estaban leyendo y decía, se aprueba, no sé qué, pero se lleva a votación, y todos levantaron la mano, se aprueba votación, y se fueron así de madrugada los diputados, y estaban practicando su curso de lectura rápida. Sí, fue la manifestación del Parque Central, y todavía mucha gente sigue pensando hasta el momento que fueron infiltrados, que fue gente que pagó el gobierno por todo esto. Un día antes el presidente Yamatei sale a dar una declaratoria de prensa, sale a dar una conferencia de prensa, donde básicamente lo que estaba haciendo estaba defendiendo el presupuesto que en ese momento se trataba de aprobar. Incluso él hacía una petición al Congreso de la República en ese momento de cómo tenía que ser, o cómo tenían que aprobar, o para qué iba a ser útil este presupuesto, que básicamente lo que estaba haciendo era quitarle comida a la lucha contra la nutrición y el cuidado materno infantil, y dárselo al Congreso de la República, hablando en un Congreso de la República en ese momento en el que Alan Rodríguez era presidente de la Junta Directiva, se acaba de comprar una ducha, se había ido no sé cuántas veces de viaje, se había tenido unas botellas así de licor caro. O sea, era en el momento más descarado de la política guatemalteca que Yamatei salía en una conferencia de prensa diciendo que necesitábamos aprobar un presupuesto ultra alto, y como siempre decimos, es que el titular del presupuesto más alto de la historia, que yo creo que ya lo desmentimos una vez en la chamba, que todos los años es el presupuesto más alto de la historia, pero en ese momento no era era el presupuesto más alto de la historia, pero el fin era a dónde estaba destinado. Es decir, a dónde se estaba destinando ese presupuesto que en ese momento causa que la población salga a manifestar, y eso es lo que provoca que haya un incendio en las instalaciones del Congreso de la República por parte de grupos donde se detuvieron a 22 personas. Hasta el momento ninguna fue procesada. 2 estudiantes perdieron el ojo, y como les digo, yo estaba en ese momento porque yo documentaba en ese momento para un medio de comunicación independiente. Y sí, o sea, no perdonaron a nadie, o sea, y ellos pasaron arrasando con todo. Esa fue el primer día del ministro de Gobernación Henry Reyes como ministro de Gobernación. Esa fue la respuesta. Existían muchos videos de muchas agresiones, muchos periodistas detenidos, muchos activistas, gente que no tenía nada que ver. Yo conocí una señora que básicamente me estaban contando que le contó la señora que la señora solo estaba caminando con sus hijos y vio cómo agarraron a su hijo, y la señora dijo así como,
Puchis, si se van a llevar a mi hijo, mejor que nos lleven a todos porque prefiero estar yo cerca de él, sabiendo qué pasa, que se lo lleven y no sé qué. Y la señora prefirió irse así, o sea, que la arrestaran. Eh, Hubieron muchos casos de esa forma o de esa índole, pero esta es la segunda ocasión en la cual la población ejerce suficiente presión en el Congreso de la República. Esto es lo que causa el descontento popular y por ende el Congreso de la República decide retroceder con este presupuesto y al mismo tiempo se diluye Centro de Gobierno, que era donde el allegado o el muy cercano Miguel Martínez manejaba una duplicación de labores, recibiendo una cantidad millonaria por tener contratados a sus amigos en estos puestos, ¿va? Sí, y es que es una anomalía, ¿sabes? Digamos, esto de lo de, no la violencia, y es de notar, es una anécdota triste, supongo, pesada, pero los gobiernos pacíficos en la historia de Guatemala son la anomalía, son la excepción, no la norma. Incluso hasta los gobiernos democráticos, democráticos dentro de este sistema corrupto, que esta corrupción nos está llevando a una dictadura o a autoritarismo, llámenlo como quieran, pero cuando no tenemos capacidad de decidir los ciudadanos es porque la cosa va mal. Eh, Vemos que la norma es la implementación de la violencia. Como si ahorita dices tú esta anécdota tan personal, pero tan histórica que cuentas, de que la señora decidió, tú lo viste, que la señora decidió subirse con sus hijos. O sea, pienso en Argentina llevándose jovencitos para torturarlos y detenerlos y cuestionar a los estudiantes. También pienso en El Salvador. Mm, Podría pensarlo, o sea, donde les medían el fusil, los paraban en la calle y si el fusil les quedaba, los subían al camión. Y vemos este tipo de represión histórica una y otra vez. Entonces, no es, te hace notar, digamos, es interesante hacer ese ejercicio y darte cuenta que lo que estamos luchando, digamos, lo que estamos tan férreamente obligando a hacerle al Estado, que es la no violencia sistemática, y eso que no estamos como con este pensamiento de Martin Luther King, ¿sabes? No tenemos esta idea tan poética y tan violenta con la que se le ejerció a ellos, digamos, en la no violencia. No tenemos esta mentalidad de Gandhi tan simbólica. Simplemente ni siquiera hemos tenido que llegar a un consenso. Estamos por hecho, por autonomacia, que no vamos o sea, que no vamos a permitir o que evadimos la violencia en todos lados. Entonces vemos que este Estado tropieza con esta circunstancia. Y es que es la norma. Veamos manifestaciones, en todos lados hay manifestaciones. Hay problemas. Vean lo que está pasando en Gaza y con Palestina. Veamos que hay problemas en Polonia. Polonia tuvo una manifestación creo que como de 100,000 personas. Una cosa brutal. Creo que algunos dicen 1,000,000, pero no sé. Vemos en todo el mundo, en Panamá ahorita está empezando a haber conflicto y vemos que la violencia es la norma en muchos casos, digamos, se responde y nosotros nos estamos negando eso, pero claro, tenemos que tomar en cuenta nuestro papel histórico en esto. Y es que somos una generación de pacifistas involuntarios, o sea, inconscientes. También vemos que la lucha contra la corrupción y es algo de lo que es otro tema, de lo que tú mencionas, es como vemos que en Guatemala la gente se muere de diarrea. Cuando vemos que le quitan presupuesto, mueven el presupuesto de una esquina para otra, ahí podemos armar una ruta de corrupción, donde se amontona el dinero, donde se desvía la plata, porque quitarle dinero en un país pobre, es que somos un país pobre, somos un país que tiene índices de extrema pobreza. Cuando vemos que se le quita salud, a educación, a prevención, a todo un montón de circunstancias que podrían mejorar Guatemala sustancialmente en poco tiempo, podemos seguir la ruta de la corrupción. Y también vemos cómo estos puntos se unen. Por ejemplo, están este desvío de fondos de salud a dietas, a caminos, a infraestructura. Vemos cómo la falta, y vemos ITA y vemos IOTA. Vemos en un país tropical. Todos sabemos que Guatemala es un país tropical. Vivimos en el sur global. Aquí no neva. Tenemos un clima casi de 12-12. O sea, váyanse a Finlandia, hacen fiestas porque sale el sol. Aquí tenemos un clima bastante bueno, bastante estable. Y somos un país tropical, digamos. Teniendo eso en cuenta, vemos que tenemos un gobierno que históricamente
no ha hecho protocolos, deberíamos estar acostumbrados, deberíamos tener entrenamiento desde niños para saber manejar crisis. Y cuando le sumas a esto, tenemos todo el proceso de cambio climático, de calentamiento global, de estas que ya no es, ya es crisis climática, y claro, el corredor C, todas estas necesidades, muchas de estas vienen específicamente del cambio climático, que no causamos nosotros los guatemaltecos en general. Y claro, si vamos a ver dentro del país quién tiene mayor responsabilidad en huella de carbono, tenemos que empezar por la gente que tiene helicópteros y luego vamos bajando, ¿no? Entonces vemos que no hay protocolos y vemos también que no hay protocolos actualizados con todas las necesidades que van cambiando y cada vez van a ser más frecuentes los climas extremos y más duros. Entonces ya todo esto está destapando una olla. Creo que no era algo que pensó Yamatei a la hora de empezar a escarbar en la segunda vuelta para Bernardo, que vamos a ir sumando los puntos y ver lo urgente que es que tengamos un estado lo más limpio posible en todas sus ramas. Y todos sabemos perfectamente que el Congreso es el que decide el devenir de la nación. Es fundamental, ¿no? Sí, cabal. Con Byron como protagonista. Aquí nosotros recibiendo gas por la población. Ah, mentira. Sí, cabal, aquí tengo unos comentarios. Uno de ellos es Paula Lara, cuando estábamos hablando de la encerrona, decía, sí deberíamos de hacer otra vez si trabajan para nosotros. Dice, Roberto puso, blindaron al pacto de corruptos y nunca más podemos permitir que el Estado sea cooptado. Poeta Ocurrente GT, que siempre está acá, puso Jimmy Morales, el mediocre comediante de mal gusto. Los blogs de Renato, que también siempre está acá, puso que todos están conscientes pero lo van a negar también. Vamos a ver aquí qué otro comentario dice. Hola, vamos a ver. Hola Grajas, ¿cómo estás? Dice, el gobierno quisiese que las protestas sean violentas. Sí, yo creo que sí, o sea, siempre, como les digo, o sea, vivimos en este como ambiente en el cual ellos también tienen este síndrome postraumático de guerra, donde creen que todo tiene que ser de esa forma, ¿va? Y también hablando un poco sobre eso, obviamente después de que pasa toda esta situación con el Congreso, primero también existe una gran masa de comunicación que busca criminalizar a las personas que estaban manifestando y empiezan a decir que vándalos, que buenos para nada, que esto es violencia y todo y tan, que los costos, y siempre sacan esta noticia de esto costará al arreglar no sé qué, pero fue este año al mismo tiempo donde 6 personas que fueron capturadas, procesadas por haber destruido el monumento fueron liberadas por 300 quetzales. Fue este mismo año en el que pasó eso, me explico yo, o sea, sí se ve, digamos, cierta molestia por parte ahí donde estamos viendo nosotros, ahí cómo está pasando todo eso, va. Entonces, como les estaba diciendo, esta fue desde ese punto, digamos, como que se trató de ver como este tipo de manifestaciones como algo malo, hasta que sucede el tercer momento. Y ese es uno de los que más me parece irónicos de todo esto. Este sucede el 19 de octubre el 19 de octubre del 2021, es decir, hace 2 años. Y es cuando exmilitares ingresaron al Congreso de la República, al edificio legislativo, e intentaron acceder a las oficinas de los diputados por un pasillo que comunicaba el Congreso, pero no lograron el objetivo. En este caso, como no lograron entrar, le prendieron fuego a los automóviles. Un grupo fuera del edificio se enfrentó contra unos policías antimotines, de los cuales solo capturaron a 2 personas, las cuales también obtuvieron su libertad. Y al mismo tiempo el humo de los gases lacrimógenos que usó en ese momento alcanzaba al menos 5 kilómetros de distancia. En ese momento los bomberos voluntarios y municipales llegaron en medio del incendio, tuvieron que apagar los carros, pero no pudieron ingresar al hemiciclo porque la PNC todavía no tenía el control de la situación. En ese caso hubo un encuentro un tanto fuerte entre los veteranos militares, pero la razón de esto era porque los veteranos estaban pidiendo un trámite, una indemnización de 120,000 quetzales por servicios prestados durante el conflicto armado interno. En ese momento existía un debate, ya que existe un artículo, si no estoy mal es el 155 de la Constitución Política, ustedes se los dejo de tarea si me equivoco. Pero básicamente el artículo nadie puede ser resarcido por ninguna causa, o sea, lo establece muy bien. En ese momento intervinieron bastante constitucionalistas diciendo que eso no era posible, porque primero era inalcanzable darle 120,000 quetzales a más de 50,000 exmilitares, o sea, era inviable. Y la cuestión por la que sucede es nuevamente regresar a lo mismo, como Yamatei se envalentona siempre el mismo discurso, y es que como todos los presidentes que habían buscado la presidencia en la historia de Guatemala,
acuden a grupos de poder, grupos de choque, como ellos les dicen, y los veteranos militares siempre han sido un grupo de choque. Y siempre se les hizo el mismo ofrecimiento, creo yo, pero siempre había una excusa para no dárselas. Existe también un video del presidente Yamatei reunido con los ex militares, donde les decía, ustedes voten por mí, yo les doy esa indemnización, y si no se las dan en tal fecha, yo mismo me voy a ir a parar con ustedes afuera del Congreso de la República para que lo aprueben. A mí me recuerda mucho al yo daría mi vida para que usted fuera presidente, o usted lo más importante en mi vida durante la pandemia. O sea, es este mismo discurso repetitivo que al final le para explotando en la cara a Yamatei, pero sí causa estos disturbios, que también tengo un video ahí que se los quería enseñar en este momento para que podamos reaccionar después de eso. Solo déjenme, ay Dios mío, si este no fuera un programa del tercer mundo. Ja. Si claro no fuera ingrata con nosotros. Yo no podría estar haciendo esto tan genial con Timoteo, que no me deja en paz y ya me tiene dormida en la canilla y en pantuflas. O sea, Sí, claro. sí, el internet es un inconveniente grave, sí, eso El sí. internet nos impide, pero no nos detiene. Aquí está el video que les quería mostrar. Al parecer los manifestantes ya entraron al parqueo. Estamos a oscuras. Los empleados del Congreso no tienen por qué estar pasando esto. Hay mujeres embarazadas, hay personas de la tercera edad y estamos en este momento secuestrados adentro del Congreso de la República. Que ese era el video que les decía a ustedes. Había una parte donde el diputado Aldo Dávila pues da su ponencia ante todo esto, ya que él también se encontraba en el hemiciclo cuando fue pues atacado, se podría decir. Pues hubo un intento ahí de ingresar a las oficinas del hemiciclo porque estaban enojados porque no les podían dar la indemnización de estos 120,000 quetzales por cada uno. Pero sabes que es lo más triste de todo eso. Al final esta iniciativa de ley sí pasa. Ellos sí están recibiendo una indemnización porque al final se ven obligados a cumplir. Es una de las pocas veces donde vi que un acto violento resultaba en que el Congreso de la República cediera. Y eso es lo que a mí y por eso es que quería terminar de amarrar todo esto que hablábamos del Congreso de la República con la solicitud de que hagan reformas al código, a la ley orgánica del Ministerio Público para que puedan destituir a la fiscal general. Me causa todavía un poco de conflicto. Es decir, son muy pocas las veces que se ve realmente eso, ¿verdad? O sea, que realmente se ve cómo cede un estado. En este momento tenemos una cuestión totalmente diferente. Son 23 días de manifestación y se ha reaccionado como si hubiéramos tomado esa vía en las manifestaciones. O sea, si bien no se ha visto 5 kilómetros de gas lacrimógenos, pues sí se vieron filas de antimotines, sí se vieron policías intervenir, sí se vieron policías cuidar pick-ups que iban con gente armada, donde pierde la vida una persona. O sea, sí hemos visto, nuevamente es un escenario repetitivo. Para la gente que crea que estas manifestaciones son nuevas, le acabamos de enseñar 3 ejemplos: 2017, 2021, 2020 y 2021, y actualmente 2023 es el que tenemos ahora. Son 3 momentos de la historia en la cual la población ha ejercido presión al Congreso de la República, y la respuesta del Estado, si incluimos esta, siempre ha sido tomar el camino de la represión. Sí, y creo que una de las cosas que ya vamos entendiendo y que vamos a tener más claro conforme pase el tiempo, es que a este nivel de descomposición social, a este nivel de desajuste gubernamental, bueno, a llegar al punto que tenemos ausencia en muchos casos. Yo creo que ya todos vimos el video donde se cae un pedazo de carretera, que se hizo apenas hace 3 añitos, y tanto en lo físico como en lo material como en otras áreas de lo que es el Estado. em, Tenemos que tener claro que esto no viene desde ahorita. Estas cosas para llegar a este punto han pasado 10, 15, 20 años, dependiendo del asunto. Veamos ahorita que todavía en el estado de Guatemala, eh, la guerra, digamos, las personas que participaron en la guerra
siguen teniendo un peso político, no solamente histórico, fuerte. O sea, la guerra, la herencia de la guerra, sigue estando viva entre nosotros. Ahí podemos, bueno, ahí es donde yo o sea, no estoy de acuerdo con muchas personas que me dicen que la historia no sirve para nada, o para qué estar discutiendo lo que ya pasó, es que no ha pasado. Vemos que tenemos estos veteranos, que también me parece injusto. A mí no me parece injusto que los juzguen. Si usted hizo algo malo en la guerra, perdóneme, pero no me importa si tiene 75 años, en la cárcel le van a dar su pedialite. Me parece perfecto. Pero también veamos que los utilizan como fuerza política y también me parece triste que sean ciudadanos que el Estado les deba tanto. Porque aparte que los hicieron hacer cosas que a mí me parecen espantosas, seguramente al Estado les quedó viendo muchísimo. Tratamiento psicológico, una pensión digna. Todavía los utilizan, los andan jaloneando de un lado para el otro. Espero que puedan entender que los están utilizando, o sea, que ellos son un objeto más para las intenciones políticas. Y vemos que sí han tenido un poco digamos, de justicia o resarcimiento, o lo que le puedan, como dependiendo de cómo le llamen ustedes. Pero es la excepción. Y no, y claro, si estos 120,000 quetzales los logran movilizar, la zanahoria nunca se la van a dar. O sea, funciona para los ex-PAC, para los excombatientes, al menos para la gente que los dirige, que nunca les den su indemnización para que les sigan siendo útiles en los momentos de necesidad, que es en los momentos de choque. Entonces es triste y a la vez me gustaría que tomaran conciencia de estas personas y sus descendientes, porque los están utilizando, es clarísimo. Yo vi a Portillo hacer eso, o sea, hemos visto que en cada gobierno, en momentos de necesidad, aparecen los expac, aparecen grupos de exmilitares. ¿Te has dado cuenta que ahora aparecen vendedores de la terminal? Ajá, digamos, creo que esa es una herencia de Arzú, vemos con el Amate, esta reorganización que tuvo en el centro de la ciudad. Si ustedes saben de otra cosa, esa es la que yo tengo en la mente. Eh, claro, es que esta gente no da nada gratis, nada, o sea, nada es por bondad, es por ética, nada por, ah, por servicio, porque para eso se supone que estás ahí. No, digamos, vemos que podemos rastrear que hay personalidades específicas, en este caso Arzu, por ejemplo. Vimos un video de Arzu diciendo de que a la hora que yo necesite, ustedes me vienen a defender con palos. Algo así dijo Arzu, cuando les Sí, hizo la sí. mate. Les voy a dar unos garrotes para que... porque si los hace la municipalidad me caen a mí. Entonces yo le voy a dar los garrotes a ustedes para que ustedes lo hagan. Sí, sí. Esa gente dice a voz alta sus intenciones. Que nosotros muchas veces creemos que la gente va a actuar como se supone, es otra cosa. Nuestra ética y nuestra ingenuidad se abrazan y hacen un matrimonio. Pero ellos dicen muy claramente, Ansu, por ejemplo, ha sido clarísimo, por eso vemos que ahora funciona como una fuerza de choque. Claro, no es lo mismo, porque ¿qué tipo de indemnización les va a dar a la gente de los mercados? No hay necesidad. Entonces, y también es necesario ver que estas cosas existen y hay que desmantelarlas. No podemos seguir utilizando uno a la gente porque qué falta de dignidad. ¿Se dan cuenta lo penoso que es para uno como espectador ver cuando entrevistan a estos señores acarreados? Lo vimos en esto de esta gente de camisa blanca y pantalón azul, anticorrupción, o sea, pues Ubico no ha muerto. Y claro, y es triste y es patético ver a estas personas y cuando les preguntan hacen como, o contestan la cosa más boba y desinformada del mundo. Incluso cuando ves estos grandes empresarios y todo eso, tampoco saben qué es el comunismo, porque solo están en contra de, no a favor de nada. No hay un pensamiento crítico ahí. Pero vemos que estas personas sistemáticamente son utilizadas como fuerza de choque. Y hay que empezar a desmantelar todas estas formas que tienen, que utilizan el Estado y los que se benefician de él para, pues, para mantener la corrupción. Sí, o sea, es como así de simple, ¿va? Como lo dijiste. Solo es para mantener... Usando la gente para mantener su sistema de corrupción. Punto. Sí, cabal, claro, creo los grupos de choque han formado eso. Recordemos, yo puedo identificar muy bien grupos de choque. Uno podría decir que es el sindicato de maestros de Joviel Acevedo, los vendedores de la terminal, los exmilitares de Abemilgua,
Asociación La Familia Importa. Ah, no, mentira, no sé si son, pero sí parecen. Los nuevos vecinos de las camisas blancas, me imagino que van a ser otro grupo de choque de gente de dinero que puede tirar en cualquier momento a su seguridad a Cayalá con rifles, va. Me parece bastante chistoso cómo estos grupos de choque existen. Pero sí, como se los decía, es la primera vez que un grupo de choque realmente se les voltea y tienen que ceder porque ellos mismos sabían lo que habían creado, va. Ellos mismos sabían lo que habían provocado. Ellos sabían que no era la primera vez que se los ofrecía. Como tú dijiste, lo hizo Portillo, lo hizo Yamatei, pero Yamatei fue el presidente en el cual terminó cediendo ante esto. Y ¿sabes qué? Terminando de amarrar también el tema del Congreso de la República, en este caso tenemos que hablar sobre, obviamente, el pisto, o sea, el pisto de la empresa, el pisto de la chamba, las varas de la empresa, diría yo. Para mucha gente del Estado, creo que ese es el objetivo, ese es el tubo del table para la Cabal, mayoría del Congreso, el dinero, es el la dinero. columna vertebral de su pensamiento, el pisto. No sé si ustedes se recuerdan o creo que estoy muy viejo, pero en Rick y Morty pasa algo así como que en una escena hay un planeta y en ese momento el planeta pierde todo su valor económico y se va a la quiebra el planeta entero como de un segundo a otro. Y hay uno que le dice así como, ¿cómo podemos solucionar esto? No sé. Y uno de sus asesores se la da vuelta y le dice, yo te puedo dar la respuesta, pero por dinero. Entonces, creo que sí es como, yo les puedo ayudar a ustedes, pero denme ficha. Y hablando sobre esa ficha, se hace el dictamen favorable del presupuesto 2024 y ese es una de las causas que tienen hasta el 30 de noviembre para decidir cuál va a ser el presupuesto del 2024. Recordemos el lío que se hizo cuando hablamos sobre cuando Semilla planteó su presupuesto. Ajá, o sea, imagínate el lío que pasó. Nunca me habían atacado tanto por no salir condenando públicamente una solicitud de aumento de presupuesto y yo me quedé callado en ese momento y me quedé callado por una razón y era porque yo sabía que el dictamen favorable que le iba a dar la Comisión de Finanzas y los jefes de bloque iba a ser mucho más choqueante que la propuesta que estaba haciendo Movimiento Semilla para funcionar. En este caso, se solicitó, para cuando estaban hablando del dictamen favorable del presupuesto 2024, la Comisión de Finanzas se le solicitó que por 2 semanas, o mínimo una semana, pues se tratara de discutir esta propuesta a la cual ellos le dieron dictamen favorable. Y obviamente los jefes de bloque dijeron que no, que ellos ya estaban decididos y que este iba a ser. Ahora se va a la dirección legislativa y luego esto ya puede ser agendado para la discusión en el Congreso, quien, como les digo anteriormente, tiene hasta el 30 de noviembre pues para aprobarlo o no. En este caso, el techo presupuestario va a ser el mismo que propuso el Ministerio de Finanzas y que fue calificado como bueno por representantes del gobierno electo al momento de acudir a la Comisión de Finanzas. Sin embargo, el único diputado de la Comisión de Finanzas que votó en contra de este presupuesto fue Semilla, fue el movimiento Semilla. Fueron los únicos que se mostraron en contra. Pero yo me quedé con esa duda, o sea, ¿será la cantidad realmente el problema por el cual votaron en contra? Se logró registrar, o en la ponencia en este caso de Movimiento Semilla, pues sí indican que este presupuesto imposibilita mucho el trabajo que ellos van a tener el otro año. Pero le dieron un visto bueno a un presupuesto que es bastante dudoso para el 2024. Otra vez, un presupuesto dudoso por parte del presidente Yamatei. 2 manifestaciones de ese presupuesto. Creo que cada vez que sale el presupuesto pasa algo en Guatemala. Pero en este caso el monto va a ser por 124,000 millones. En este caso, nuevamente, no es la cantidad, sino a dónde está destinado, ya que se le hace un aumento al Ministerio Público de 370 millones más de lo que ellos habían pedido. Es decir, Consuelo Porras todavía va a seguir hasta el 2026, pero va a recibir un presupuesto el otro año de 370 millones de quetzales. 400 millones más de quetzales también para el organismo judicial, es decir, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, y 200 millones más para la Universidad de San Carlos de Guatemala, 70 millones más para la Corte de Constitucionalidad. Definitivamente, si le damos más a un lugar, se le tiene que quitar a un lugar. Y nuevamente, los lugares que van a estar recibiendo menos dinero: 417 millones menos para el Ministerio de Salud, 356 millones menos al Ministerio de Desarrollo Social, 125 millones menos al Ministerio de Agricultura y 70 millones menos al Ministerio de Cultura. En este caso queda fuera el incremento solicitado por el Movimiento Semilla de 1.800 millones que el equipo de Bernardo Arévalo había solicitado para financiar programas de salud, educación, seguridad.
Y ahora nuevamente le va a tocar al Pleno de Diputados el 30 de noviembre aprobar o rechazar esta propuesta. Si en este caso no se llegara a aprobar, el presupuesto del 2024 va a ser el mismo que el 2023. Esta nota fue sacada de Quórum, el medio Quórum. Ellos fueron los que se encargaron de resaltar estas cuestiones de las que estábamos hablando. Y nuevamente me hice la pregunta, ¿el problema cuando se habló del presupuesto de Movimiento Semilla siempre fue la cantidad o era hacia dónde estaba destinado, ahora que sabemos de dónde están sacando para ponerle? Sí, es que cabal, justo, creo que la discusión del presupuesto estuvo los últimos días de octubre, varios días de octubre. No, espérame, el mes pasado, ¿yo en qué año estoy? Los últimos días de septiembre, perdón. Pero en eso, cabal, ya empezó lo de los 48 cantones, que fue creo que a partir del 2 de octubre. Y la atención, o sea, las circunstancias cambiaron, siento que pasó hace como un año eso. Pero justo me acuerdo que estábamos en esa discusión de lo que Semilla había pedido un aumento en el presupuesto y bla, bla, bla. Y teníamos mucha confusión, me acuerdo que tuvimos bastantes mensajes sobre eso. Y justo al estudio, Jonathan Mencos, el diputado de Semilla electo, se ofreció a explicarnos aquí en el estudio, para nosotros, hablarnos de eso, que si necesitábamos dudas, si él nos necesitaba explicar algo, él lo iba a hacer. Entonces, al día siguiente que discutimos eso, Jen y yo estuvimos platicando con Jonathan y él nos habló sobre el aumento del presupuesto y todas estas circunstancias. Y una de las cosas que platicábamos, pues no son de otro mundo, es que todos los años, todos los años, cada vez que se hace un presupuesto, se aumenta porque proporcionalmente la población guatemalteca aumenta, ¿no? Esa es una de las cosas lógicas. Claro, la distribución es profundamente cuestionable. En un país que tiene 60% de su población viviendo en extrema pobreza y el 70% en pobreza, y sepamos que esta línea es como cuando echas café y echas leche, o sea, hay un momento en el que se separan y luego ya, porque la diferencia entre vivir en la extrema pobreza y la pobreza, digamos que en pobreza creo que estás arriba de los $2, 15 quetzales más o menos, y si ganas menos de eso estás en la extrema pobreza, pero claro, 20 centavos, 50 centavos, un quetzal no cambia mucho las circunstancias. Entonces podemos dilucidar, digamos, entender a partir de esos datos que Guatemala es pobre, es un país profundamente pobre y desigual. Entonces, ver que esta distribución de presupuestaria es una bofetada en la cara a todas las personas que viven en precariedad en todo el país, tanto dentro de las ciudades como del campo. Y luego, claro, vemos que la USAC está yo soy de universidad pública, yo soy de las beneficiarias de este sistema educativo, que se critica mucho, pero es que yo le agradezco mucho. Vemos que, claro, 200 millones a una universidad que no tiene rector, que tiene mazariegos, yo me quedaría pensando. No estoy o sea, me parece muy bien si le damos un aumento a la educación, porque menos del 2% de la población de este país solo ingresa, no estoy hablando de graduarse, a la universidad. La última vez de los datos que yo recuerdo era el 0.78, allá por el 2017-18, o sea, no ha cambiado mucho, digamos, y seamos amables y recemos a los santos que nos gustan y al Dios que prefiramos, que lleguemos al 1, pero eso quiere decir que casi nadie tiene acceso a la universidad, aunque todos conozcamos, aunque creamos que así es, no. Entonces, ver estos 200 millones, claro, nos quedamos pensando, ¿para quién? ¿Por qué? Y 370 millones al MP, ¿en serio? Que nos escupan en la cara mejor. Entonces, claro, es cuestionable, pero me dice, pues Jonathan Mencos también nos decía que en parte el presupuesto lo querían utilizar para prevenir. Antes de que Yamatei empezara a tratar de sabotear todo este proceso de los 48 cantones a partir de la avenida, él nos hablaba de que pretenden dejar una crisis en el Ministerio de Salud. O sea, ellos desde ya se están preparando para el desabastecimiento que ya está ocurriendo. O sea, más del desabastecimiento sumado al desabastecimiento que ya se mantiene. Entonces, él mismo nos decía que sí se sabe y hay un proceso, digamos, se está llevando a cabo, que lo que pretenden dejar es el Ministerio de Salud lo más vacío posible. Para justificar, vean, gobierno de izquierda. Y es que ni siquiera eso tampoco es nuevo. Eso, por ejemplo, investiguen un poco sobre el gobierno de Allende en Chile. El gobierno de Allende, aunque si algunas personas de ustedes saben,
Algunos dirán que es de izquierda y todo, pero Allende era un socialdemócrata que buscaba el desarrollo capitalista de Chile para poner un sistema de bienestar y quitar esa enorme inequidad y y le fueron bloqueando su gobierno y volviéndolo ineficiente a base de bloqueo, de sabotaje. En este caso, digamos, hay circunstancias que son completamente diferentes, pero sí yo creo que Semilla estaba tratando de prepararse para este sabotaje institucional que va a haber en muchísimas instituciones. Semilla entra a trabajar con un gobierno hostil. Digamos, hoy mismo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Álvaro Arzú y él y recalca una y otra vez que, digamos, que está de acuerdo con el proceso democrático. Álvaro, es lo mínimo, compadre, nada te va a dar flores por eso, pero que no está de acuerdo con que haya sido Arévalo, que ha sido Semilla. Entonces, claro, estemos preparados y conscientes, lo bueno que esto va a quedar grabado, de que vamos a tener un congreso y muchas instituciones que a lo que proponga Semilla, proponga Bernardo, por el simple hecho de ser él, lo van a intentar bloquear. Entonces, mucho del presupuesto decía que estaban intentando prevenir estos hoyos institucionales estos diques donde se va a filtrar muchas cosas. Y también acordémonos que tenemos gobiernos que han ido desmantelando todo el sistema. Entonces, la cantidad de plata, si no se roba, es que toda la que se ponga se va a usar. ¿Cuántos puestos de salud están vacíos? Cientos en el país, cientos. Jonathan Mencos nos contaba la anécdota que una de las cosas que hizo repensarse, incluso su propia vida, era de que un señor contaba que su esposa murió en su casa, porque la señora le dijo, mira, o me quedo acá, o vamos a llegar al puesto de salud y va a estar cerrado. Y esa es la realidad de casi todo el país. En lugares turísticos, por ejemplo, el de Monterrico, el centro de salud de Monterrico está abandonado. Tiene las ventanas quebradas, ahí no hay nadie. Entonces, si tú le echas 1,000 millones más al presupuesto guatemalteco, digamos, en el imaginario de que nadie se va a robar un centavo, todito ese dinero se va a usar. Le pones 2,000 más, solo pensemos en la calidad de carreteras que tenemos. Y ya estamos entrando en un momento de crisis. De una de las carreteras más importantes del país, que es la de Escuintla, donde entra un montón de importación, vemos que se cae a trozos, literal, se hunde, con la suerte que no había nadie pasando. Suerte que ya hemos visto que no existió para muchísimas personas, familias completas, es trágico. Entonces, tomemos en cuenta de que, digamos, está bien fiscalicemos a Semilla, nadie tiene que gustar ese gobierno, digamos, a mí me parece perfecto, eso es parte de la democracia, el pensamiento crítico, pero tomemos en cuenta que esto es Macondo. Aquí, si le ponemos 5,000 millones de quetzales más, todo se puede usar, todo es necesario. No hay centros culturales, no hay bibliotecas, no hay becas a niños de escasos recursos que con talento, con habilidad, y los hemos visto. ¿Se acuerdan del niño que hablaba como 5 idiomas? Que en pandemia fue muy famoso, muy popular. Hemos visto gente que podría dar clases de baile. Hemos visto gente que tiene una enorme habilidades, que si tuviera un poco de apoyo, si hubieran programas estatales de promoción al talento, mucha gente habla de la meritocracia. Y hay gente que que merecería un apoyo porque son talentosos, porque son habilidosos, porque son profundamente inteligentes. Y no tienen y lo único que les jode es que nacieron huérfanos. Es que están en Camotán muriéndose de hambre. Entonces, si nos ponemos a pensar, la necesidad económica de inversión que necesita ese país es enorme. No me parece lógico que cuestionemos un aumento en el presupuesto. Claro, ¿para quién va ese presupuesto? ¿Qué se está desfundando y qué se está fundando? Es algo que me parece natural y normal que Semilla tenga que aguantar que cuestionemos. Pero también tenemos que ser objetivos y educarnos y comprenderemos. Uno, pensará más. Porque Guatemala lo que hay es muy, 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 muy poquito. Y sí, he visto yo, a mí eso me parece un poco complicado y triste, que las personas que están en contra, si se dan cuenta, cuando dicen, es que así ha sido siempre, esa actitud resignada
me parece uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como sociedad. Tenemos que pensar en tener un ballet nacional enorme, así tan bueno como el ruso, por ejemplo. ¿Por qué no podemos aspirar a tener una orquesta sinfónica de primera línea? A un teatro, o sea, propio. Áreas, salas de arte, o sea, tener polideportivos, sí, residencias estudiantiles para la gente que venga del interior. No, si nos pusiéramos a pensar y salir del mínimo, del por lo menos, hace algo, del por lo menos, o de esto que me parece, Portillo me parece el ejemplo perfecto, de lo malo que, digamos, que está en nosotros como personas. Es decir, sí robó, pero por lo menos hizo. Quítense el por lo menos, quitémonos eso, que se joda Portillo. No debió haber robado. Debió haber sido un estadista, más cuando él, o sea, vio la necesidad, él lo sabe perfectamente, que digamos por lo menos, o sea, creo que es una falta de autoestima que tenemos como sociedad, que tenemos que levantárnosla, o sea, si no tenemos dinero para terapia, aquí terapiémonos todos, aquí está TikTok, para eso estamos nosotros, pero creo que podemos aspirar a más. Me parece perfecto y me parece agradable que estemos tan pendientes del presupuesto, independientemente, o sea, no importa que sean los de Semilla los que lo vayan a ejecutar, acordemos que tenemos un gobierno profundamente corrupto en todas las circunstancias y que necesita ser fiscalizado. Pero también tomemos en cuenta todas estas circunstancias. Uno, el aumento poblacional. Dos, las necesidades históricas, tanto en estructura que requiere este país. Y aunque no, o sea, las de educación, todo es pisto, todo es dinero. Entonces, cuestionémoslo, fiscalicémoslo, pero tomemos en cuenta que este país es Macondo, que tenemos necesidades enormes porque mucho de lo que había, uno, ya se está arruinando, ya se está desgastando, y dos, tenemos décadas, por lo menos unos 70 años, de que la infraestructura se ha ido debilitando, la corrupción ha llegado a un punto de que los puentes se hacen para que duren el invierno. Y vamos de nuevo a una inversión de 15 millones de quetzales para un rillito que durante 11 meses del año es un charco y un mes es una tormenta, por el cambio climático, por la falta de protocolos para atender los problemas naturales de nuestra topografía, de nuestra posición en el mundo, que deberían, ya todos no lo deberíamos saber. Como México practica sus terremotos, por ejemplo, que resulta que les caen el mismo día siempre, pero eso es otra historia. Siempre tiembla cuando hay simulacro en México, cabal, va. Sí, No, septiembre les cae. imagínate hacer un simulacro de corrupción y que nos caiga. No, no. No me estoy riendo de ellos, sino es como que mala suerte. No me alegro a mí. Más suerte, sí. Ahí es como cerramos el tema del presupuesto con esta ponencia de Ana tan bonita. Y yo quería acabar terminar de hablar un poco sobre esto porque nuevamente cabe resaltar un poquito más, ¿verdad? Son 23 días de paro nacional indefinido, el cual tenemos en este momento y viene acompañado de ciertas cosas. Esto es un tanto noticia de última hora, en realidad fue hace 4 horas que salió, pero yo quería compartirla y es que sale la opinión sobre la gestión presidencial, muy buena o mala, decía ID Gallup, y los resultados, la verdad, me están sorprendiendo mucho. Le ganó Maduro en aprobación a Yamatei. Alejandro Yamatei está en antepenúltimo lugar y después le sigue Maduro. O sea, en primer lugar está Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, Dina Boluarte de Perú, de ahí sigue Alejandro Yamatei y de ahí sigue Nicolás Maduro. Quiero de verdad que nos tomemos el segundo, porque no quiero venir y revictimizar esta cuestión de Venezuela es esto y lo otro, sino quiero tomarlo desde una perspectiva bastante grande. Son medios de comunicación mundiales de todas las partes del mundo que se han dedicado a, obviamente, tachar cada uno de los pasos de la gestión que ha tenido Nicolás Maduro. No estoy diciendo que sea buena, no estoy diciendo que esté a favor, no estoy diciendo que estoy en contra, sino estoy refiriendo realmente a la estrategia de comunicación que se ha usado para destrozar la imagen que tiene Venezuela a cargo de Nicolás Maduro. De cómo Venezuela es este fantasma terrorífico que te aparece atrás cada vez que hablas de falta de democracia, de esta cuestión, y que ese presidente que está recibiendo tantos ataques a nivel mundial, una estigmatización que sé que va a durar al menos 25 años en que la gente abandone la idea de que Venezuela es malo, esa persona sea incluso más querida que Alejandro Yamatei. Eso, o sea, el chiste se está contando solito. Quítate, Venezuela, que aquí vamos triunfando. Madre santísima. Sí, Venezuela, te estamos ganando en odiar a nuestro presidente. Estamos ganando a un señor que platica con pájaros.
Sí. Le estamos ganando a un señor que está, digamos, incluso con la, o sea, que tiene todo un sector, me imagino, en el Pentágono en Estados Unidos, dedicada, o sea, en la puerta dice Maduro estrategia, o sea, literalmente tenemos a gente en Estados Unidos activamente desestabilizando esa dictadura, que yo no apoyo, por cierto, eso no significa que sea de izquierda yo, este, que esté apoyando a Maduro, pero aún así, llámate y gana, es que es Guatemala, o sea, tu nombre inmortal, o sea, es, nos dice mucho. Y por eso yo insisto y recalco, olviden a Venezuela, olvidemos Cuba. Si nos vamos a apuntar a donde lo que podíamos llegar a ser, crúcense el charco, vuelen un rato más, pasen por Qatar y lleguen a Chad, un país que se está desertificando. Vamos a, bueno, Burkina ahorita va, o sea, está en medio de un asunto revolucionario también, pero Cerrando ciclos. Somalia, está cerrando ciclos. Con sus amigas también africanas está cerrando ciclos, me alegra mucho, me parece muy bien, ya era tiempo. Esa relación tan tóxica con Francia, ya, déjala hermana. Eh, pero si vamos a ver qué tan mal podemos llegar a ser, es apuntemos a África, Somalia, Sudán del Sur, o sea, siempre puede ser peor. Sí, Y, una muy buena frase. Cuando dice bienvenido a Guatemala, debería decir abajo, siempre puede ser peor. entonces, ya veamos que ya eso nos va a ayudar a salir del mito o de esta muleta. Que yo siento que, o sea, en serio, yo como historiadora personalmente les puedo decir, you can do better. O sea, lo Sí. podríamos hacer mejor, me la ponen muy fácil. O sea, o sea, ni los net centers, una buena discusión intelectual. Espero no les paguen mucho porque no todos muchos saben nada. La mayoría no está muy informado. Yo les mandaría capacitación. Si me preguntaras a mí, incómodo, yo mandaría a los net centers de Yamate y un poco a INTECAP para que se profesionalizaran algo. Sí, Porque el curso de Claudia Hoff falló totalmente. yo pediría la devolución del dinero. Si alguien de ustedes que me está observando pagó un curso con esa muchacha, yo les doy un 50% de descuento. Mi loco, dele para afuera. Aquí estamos buscando chamba. Porque yo no es por nada, seguramente es finísima persona, la chica, pero como profesional se nota que la opción hay por cuello. Pero sí, digamos, yo creo que ya vamos a salir, ya hablando en serio, vamos a salir del mito de Venezuela, creo que eso nos va a ayudar a salir del mito de Cuba, darnos cuenta que, o sea, hasta la persona más rigurosa, más anticastrista, más crítica con Cuba, tiene que admitir que Guatemala está muchísimo debajo en muchas circunstancias tan básicas como la alfabetización, como la salud primaria. Sí, Estamos y cabal. infinitamente abajo. Sí, yo quisiera agregar algo y lo dijo José Muñoz. Puso le estamos ganando a un señor que mandó a hacer figuras de acción de sí mismo para el país. No sé qué tanto sabías de este chisme, Ana. Las personas que no lo saben, hay una cuestión acá y es que Nicolás Maduro el año pasado sacó al Super Bigotes y Silita, que eran dos personajes de Eso es un figuras. cerdo. Sí, Super Bigotes y Silita eran dos figuras de acción que dio el gobierno de regalo de Navidad a los niños. Casualmente la figura de acción de Super Bigotes es muy parecida a Nicolás Maduro. Y Silita es muy parecida a la esposa de Nicolás Maduro. Estas fueron las figuras que Nicolás Maduro le regaló de Navidad a los niños. Imagínate una figura de acción de Yamatei y una figura de acción de Miguelito juntas en Navidad, que todos los niños recibieran eso. Pues le ganamos. O sea, realmente es bastante impresionante. Nuevamente lo volvemos a mostrar. Entre los Sí. tres presidentes peor calificados, el tercer lugar será Alejandro Yamatei, en segundo Dina Boluarte y en tercero Guillermo Lazo. Ahora, quería terminar todo este programa, ya que nos quedan un par de minutos, con esto que te quería enseñar yo ahora. Y es que en Panamá, este es un momento chismecito para ustedes, en Panamá en este momento están sucediendo manifestaciones también muy parecidas a las manifestaciones que se están llevando acá. Es bien curioso que cuando miramos medios de comunicación locales, de estos medios tradicionales que estamos hablando sobre esto, ellos le llaman manifestaciones a lo que está sucediendo en Panamá. Y cuando hablan en Guatemala, pues obviamente le dicen la palabra bloqueo. Esto tiene un peso bastante grande.
Obviamente a nivel internacional también son llamadas manifestaciones, como también ha sido llamadas a nivel internacional en Guatemala esto como una manifestación. Pero básicamente hay una presa minera en Panamá que básicamente es muy parecida a las empresas mineras en Guatemala. Esta se llama First Quantum, es una empresa que explota cobre en Panamá. Y esta minera está siendo acusada de corrupción y daños ambientales, ya que argumentan que los trabajos mineros a cielo abierto afectan la biodiversidad y a las comunidades originarias del corredor mesoamericano. Es una manifestación, diría yo, un tanto más consciente, o no digamos en la carga que tiene, porque obviamente cuando hablamos de corrupción pues tiene bastante una carga, pero sí es como una manifestación un poco más consciente del ambiente, ¿verdad? Y les quería enseñar este video antes de que nos pudiéramos despedir para que ustedes vieran cuál es la situación en Panamá y después vamos a hablar un poquito sobre eso. Y rutas en Panamá. Bloqueos de calles y rutas en Panamá en contra de un contrato con una minera canadiense. Las protestas fueron convocadas por sindicatos, ambientalistas y organizaciones indígenas, luego de que el gobierno sancionara el viernes la ley que establece el contrato, aprobada pocas horas antes por el Congreso. El acuerdo cuestionado permite a la compañía First Quantum Minerals operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica. El nuevo contrato contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado panameño por $375 millones, 10 veces más que el monto del acuerdo anterior. Pero algunos sectores consideran el contrato inconstitucional y los aportes de la compañía al Estado insuficientes. Denuncian además que la explotación representa una amenaza para el medio ambiente. Efectivos antimotines intentaron desalojar a los manifestantes, pero los bloqueos persistían en rutas estratégicas de la capital y de otras ciudades y provincias del país. Es lo que está sucediendo en Panamá, es nuevamente esta presa. Me llama la atención porque creo que nos viene a dar ese ejemplo nuevamente, o esa reafirmación de cómo la resistencia funciona. Tristemente, hoy 24 de octubre a las 3 de la tarde, el 28 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad aceptó una acción legal promovida en contra de los artículos 1, 3 y 20 del reglamento de la consulta municipal, y eso sirvió para que la consulta sobre la minera en Asunción Mita Jutiapa fuera desvalidada. Esa resolución permitió que una empresa llamada Elevar Resources S.A. gestionara el permiso para explotación minera a cielo abierto. Recordemos que la población de Asunción Mita Jutiapa participó en una consulta de septiembre de 2022, desde septiembre de 2022, donde dijeron que no al proyecto. 7.481 personas votaron a no, en contra de 904 personas que dijeron que sí. Esta consulta popular, como les estoy diciendo en este momento, fue contundente, pero la Corte de Constitucionalidad está permitiendo básicamente la misma operación de una minera como en Panamá, y en Panamá en este momento hay manifestaciones y hay paros en rutas estratégicas, también liderado por ambientalistas y autoridades mayas ancestrales, en contra de un régimen que está buscando dañar la calidad de vida de las personas. A mí eso me dejó con la piel fría, y nuevamente nos hace entender cómo la población ha buscado este recurso de la manifestación, este recurso de decir, ¿saben qué? Si yo me paro en este momento, pues ustedes ya no pueden hacer nada. Yo creo que hay una referencia a Ratatouille que dice, si los chefs se van de acá, esta cocina solo serían un montón de sartenes calientes. O si como sos callcenteros, si todos los callcenteros se paran y se van, solo van a ser un montón de computadoras recibiendo llamadas perdidas. Creo que es exactamente esa misma posición de cansancio y de hartazgo, porque creo que todos hemos soñado con algún momento decir, ¿sabe qué, jefe? Desde este momento dejo de chambear hasta que usted me respete. Y no lo hemos hecho. Yo creo que es nuevamente eso. Pero sí me da mucha tristeza saber que en Guatemala el 28 de septiembre pasó el mismo escenario, y en Panamá pasó lo mismo, y está siendo a ese nivel de manifestación. Sí, sí. Mira, a mí, si bien yo estoy de acuerdo contigo en que históricamente muchos de nosotros como ciudadanos hemos hecho de la idea de que lo que pasa en el campo no es problema nuestro, o no nos afecta, o no es algo que creemos que es ajeno a nosotros. Y creo que estamos en un momento perfecto, ideal y obligatorio, porque estamos en un punto de inflexión, y yo creo que no es necesario que yo esté repitiendo, aquí todos entre magos no nos leemos la mano,
de que lo personal es político y lo ecológico es político. Si ustedes se ponen a buscar en Google, en cualquier buscador, cuáles son los principales activistas que se desvive, que el Estado desvive en todo el mundo, busquen en Latinoamérica. Lo importante en Latinoamérica que son los activistas. Piensen en Berta Cáceres en Honduras. ¿Qué era lo que estaba protegiendo esa señora? Un río. Piensen en este señor, el de las mariposas, creo que se llamaba Domingo o Salvador, no me acuerdo. Era un protector de la mariposa monarca. Lo desvivieron. ¿Por qué? Porque es ruta de drogas, porque es, ahí busquemos el activista y vemos las circunstancias. Nosotros platicamos hace unos días con Bernardo Choc, si no me equivoco. Y él lo metieron en la cárcel 4 años y salió gracias a que grupos extranjeros, necios y grupos de personas acá estuvieron necios de que lo sacaran. Hay un libro que se llama The Red is the New Green. The Green is the New Red. O sea, el nuevo rojo es el verde. ¿Se acuerdan que antes el rojo del comunismo y de la hoz y el martillo había que perseguir al comunismo y a los comunistas? Bueno, a nivel mundial, los de los grupos más perseguidos, más importantes y que van a tomar relevancia, que están tomando más relevancia y también más beligerancia y que están siendo más activos y más drásticos, son los grupos de activistas. Porque, a ver, y lo verde también es político. Veamos la lucha que tiene ahorita Burkina Faso por controlar sus propios recursos, su propio oro. Vemos en África, ahorita en el Congo, con los conflictos por el coltán. Vemos en Puno lo del níquel. Tenemos que tomar, y eso es obligatorio como guatemaltecos, y nos tenemos que regañar nosotros, porque nuestro nivel de control que podemos llegar, si protegemos nuestros recursos y podemos sobreponernos y utilizarnos a nuestro favor a nivel mundial para tener voto y voz de verdad, y que no nos traten como unos idiotas o como unos niños, es entender el poder que tenemos con nuestros recursos, el simple hecho de ver nuestro clima, la estabilidad que tiene nuestro clima, el que tiremos una semilla al suelo y que esa cosa salga, es fundamental. Si no, dense cuenta, ¿cuáles son los países imperialistas, los que andan atacando e invadiendo otros países? Países con climas horribles, tal vez con excepción de España y Portugal, que tienen estos climas mediterráneos. Pues, o sea, ¿se imaginan? O sea, pasando 6 meses en la oscuridad, con razón andan tan enojados, están ahí invadiendo personas con esos climas. Pero tenemos que tomar en cuenta que somos profundamente ricos, que nuestros recursos son profundamente importantes, y también yo pensaría, esa desconexión que tenemos la gente de la ciudad, que tenemos más impacto a la hora de elecciones, nuestro voto pesa más muchas veces, o sea, como que podemos cambiar la balanza. Nos desconectamos del campo creyendo que eso no tiene nada que ver con nosotros, cuando el agua que viene, ya lo supimos, ahorita nos enteramos muchos, que viene de Chimaltenango. Nuestras verduras vienen del altiplano, nuestras frutas vienen de, tierra baja. Entonces, si eso se arruina toda la cadena trófica. O sea, no gira, ya casi, digamos, 7 de cada 10 animales se murieron. Pensemos eso, démosle vuelta varias veces y digamos que ya solo quedan 3 de 10. El cuarto está casi vacío. Entonces es fundamental que empecemos a considerar que lo ecológico es nuestro, porque básicamente es la misma casa. ¿Qué pasa si el océano se muere todo las algas y el plancton y todo este microbio, estos animales diminutos que dirigen la vida? Vamos a valer barriga, señores. O sea, nos vamos a morir todos si no produce, si el océano deja de producir oxígeno. No importa si la contaminación viene de Fukushima o si la tira vienen de los desechos de Pittsburgh o de las plantas nucleares de Alemania o de Francia. Eso nos afecta a todos. Lo que pasó en Ohio, el descarrilamiento y esa liberación de productos tóxicos, esa mediocridad, esa negligencia, esa corrupción que tiene el gobierno gringo, a nosotros nos va a afectar de una forma u otra. Entonces lo ecológico es político y lo político es personal. Entonces aquí lo estamos viendo y yo creo que es una buena forma de empezar a despertar. Inspirarnos, digamos, la revolución de 1944 se inspiró en la salvadoreña, cuando quitaron a Maximiliano Hernández Martínez, ese mismo año. Entonces, la política, la geopolítica crea efectos dominó. Entonces, si bien nosotros creo que nos falta camino en eso, creo que estamos en un despertar, y creo que ahorita estamos cansados,
estamos retomando fuerzas, tenemos que inspirar y verlo del entorno para reconsiderar nuestra forma de aproximarnos a todos los problemas, a todas las circunstancias, digámosle así, de nuestra nación. Y las ecológicas son fundamentales para seguir vivos. Creo que sí. Qué buena forma de decirlo. Yo creo que dijiste otra vez la frase. Lo ambiental es político y lo político es personal. Creo que esa es la frase con la que podemos cerrar el programa de hoy. Este fue La Chamba episodio 42. Gracias a las personas que estuvieron aquí conectadas y dejaron sus comentarios. A los que siempre se conectan, cabe recalcar que ya tenemos ahí... Sí, buena onda. Y también quería tomarme el tiempo antes de que nos despidamos. Hoy es el cumpleaños de Quetza, es nuestra compañera de la dupla de Galindo. Y le prometimos que le íbamos a decir feliz cumpleaños. Así que en los comentarios, si usted aprecia La Chamba, me gustaría que usted en los comentarios pudiera poner feliz cumpleaños Quetza para agradecerle por el trabajo. Recuerde que en La Chamba somos 4 creadores de contenido, los cuales nos unimos para estar de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche para traerle toda la información política. Y si usted quisiera en este caso saber el chismecito o saber el chismecito anterior o entender el contexto de Joaquín, sabe que puede encontrar todos los programas en Spotify, en YouTube, en todos lados nos encuentra como La Chamba GT, en Instagram y Facebook. ¿Qué manda, Ana? Es nuestro burócrata favorito. Cabal, Joaquín es nuestro burócrata favorito. Ahí está en todos los comentarios diciendo feliz cumpleaños Quetza. Vamos a tener que tomar screenshot solo porque tenemos que enseñarle a Quetza que la gente de La Chamba la quiere un montón. Entonces solo vamos a tomar ahí está, el screenshot para Quetza. Muchas gracias a ustedes también por haber compartido. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y en este caso, sí, pues nada, nos vemos el jueves. Recuerden que mañana está Galindo y Quetza de 8:30 a 10. Y pues bueno, eso, logramos la cadena de feliz cumpleaños Quetza. Esperemos que lo esté viendo y le pueda animar un poquito todo esto de La Chamba. Así que nos vemos el jueves nosotros con Ana y mañana Galindo y Quetza de 8:30 a 10. Este fue su episodio número 42 de La Chamba. Hasta el jueves. Gracias por estar aquí. Adiós, pasen feliz noche.